capilar, más lo que puedan investigar, la próxima vengan con una idea mucho más clara ya dentro de ustedes, ¿no? Así vamos a poder discutir el tema. De lo contrario, va a ser un monólogo. Solo yo hablo y ustedes ven, apuntan todo lo que puedan, todo lo que se pueda entender. Y la idea creo que no es esa. Yo creo que la idea es, en cuanto yo digo cirugía periapical, para ustedes en la mente tiene que venir que cirugía es un acto quirúrgico. Periapical se refiere al periápice de la pieza. Entonces, tu mente, en cuanto hablas de cirugía periapical, ya tiene que aparecer una pieza dentaria con su proceso infeccioso y todo lo que el cirujano o el profesional haga para eliminar ese proceso infeccioso, ¿ya? En eso se resume la cirugía periapical. Lógico que hay pasos que tenemos que seguir previo, cuándo vamos a entrar a una cirugía y cuándo no vamos a entrar a hacer una cirugía periapical, y eso ustedes lo tienen que tener claro, ¿está bien? La cirugía periapical, sinonimias, tiene muchos nombres. Los nombres pueden ser la apicectomía, que como ustedes ven, si la disgregan la palabra, ápice se refiere a una parte de la porción radicular de la pieza dentaria, y tomía, cortar, apicectomía. Otra sinonimia es la operación de los 1000 detalles. La operación de los 1000 detalles. Si bien este es un acto quirúrgico relativamente frecuente, ¿sí? Pero la clave del éxito de esta cirugía, que se ve reflejado en nuestro paciente, es cuando tú estás haciendo esa maniobra, ¿no? Y se llama 1000 detalles porque efectivamente tienes que ver, pues, todos los detalles que rodean a ese componente patológico. Porque si tú obvias un detalle, no vamos a tener el éxito que deseamos tú como operador y el paciente, ¿no? Porque para que ese paciente entre a quirófano, lo tiene que pensar 10 veces, porque nadie entra a quirófano feliz de la vida y a la primera que se le dice, ¿no ven? Entonces lo que nosotros buscamos es que cualquier maniobra quirúrgica tenga éxito. Por eso también se la llama operación de los 1000 detalles, ¿ok? Definición. La cirugía periapical es aquel acto quirúrgico por el cual se procede a eliminar una determinada entidad patológica. Una determinada entidad patológica que frecuentemente debería encontrarse en el ápice de la pieza dentaria. Okay. Indicaciones. La señorita es paciente administrativa, ¿qué es? Indicaciones. La cirugía periapical está indicada en aquellas piezas uniradiculares.
unirradiculares. También está indicada en procesos periapicales, de preferencia crónicos. Toda cirugía en hueso, toda cirugía en hueso, se dice que debería ser de 18 años para arriba. Está indicada cuando existe un insuceso, de otra especialidad. ¿De quién es ese teléfono? Ah, ¿estás tú grabando? Pensé que alguien se iba a olvidar. Esta especialidad frecuentemente es endodoncia. Pero precedido a esto, debemos tener presente algún insuceso o un tratamiento realizado por la especialidad de operatoria que no haya alcanzado el éxito deseado. También está indicado como consecuencia de la evolución de un proceso carioso que no ha recibido el tratamiento adecuado. Debemos recordar también que un proceso inflamatorio infeccioso se puede originar por acción de un trauma. Entonces, se considera como alternativa la cirugía periapical. Contraindicaciones.
por la edad, normalmente no realizamos el acto quirúrgico antes de los 18 años. También está contraindicado cuando el proceso periapical inflamatorio infeccioso es agudo, pudiendo ser supurativo o no supurativo. Está contraindicado en aquellas piezas dentarias que tengan problemas periodontales. Y que como consecuencia de esto exista una reabsorción ósea marcada. Está contraindicado en piezas dentarias con raíces enanas. Y también estará contraindicada en piezas dentarias que comprometan alguna estructura anatómica vecina de cuidado. Alguna estructura anatómica vecina de cuidado. Ejemplo, piso de fosas nasales, piso de seno maxilar. Por lo tanto, en piezas multiradiculares, normalmente no es la cirugía periapical la elección, sino más bien la radectomía. A ver, si nosotros tenemos acá un canino, por ejemplo, ¿no? Que no se parece mucho, un canino. ¿Okay? Y el canino, ustedes saben, es una de las piezas más voluminosas y largas que tenemos, ¿no ven? Y puede tener su proceso infeccioso. Hicieron tratamiento de conductos, no dio resultado, el proceso se mantiene ahí.
Entonces la alternativa es eliminar el ápice y el proceso. Pero nos encontramos con esta situación. ¿Qué es esto? Es el seno maxilar. ¿No ve? Entonces habrá que valorar mucho o tener la habilidad y la destreza de que al eliminar esto no comuniques el seno, porque entonces vamos a tener otro tipo de problemas, ¿no? Y como el ejemplo, en una estructura anatómica, está el seno maxilar, está el piso de fosas nasales cuando hacemos centrales o laterales, a veces muy largos, ¿no? A veces está el mentoniano cuando vamos a hacer premolares inferiores. Entonces, esas estructuras anatómicas hay que preservarlas, ¿ok? Después, en lo que hemos hablado un poco, hemos dicho que esta pieza, si el nivel de hueso está bien, no hay problema, podemos eliminar el ápice, más el proceso patológico. En eso consiste la cirugía periapical. Eliminar el ápice más el proceso patológico. Pero, ¿qué pasa si esta pieza tiene problemas periodontales? El nivel de hueso está acá. El proceso patológico, en vez de ser circunscrito, redondeado, es un proceso descendente, ¿no? Entonces, nosotros eliminaríamos desde aquí, ¿cierto? Porque tenemos que eliminar todo el proceso con un margen de seguridad. ¿Cuánto nos queda de raíz? ¿Y cuánto nos queda de raíz en hueso? Es una cirugía inútil. ¿Por qué? Porque esa pieza se va a mover y la vamos a perder. ¿Me entiende? Entonces, esas consideraciones tenemos que tomar en cuenta para ver si decidimos hacer, si está indicada o está contraindicada la cirugía. ¿Ok? Bien. ¿Ustedes son administrativos, pacientes? No, entonces, bueno, por favor. Doctor, por una pregunta. ¿Y por qué no se debe realizar una fisectomía antes de los 18 años? Porque tú sabes que el crecimiento óseo generalmente en hombres y mujeres es hasta los 18. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Entonces lo ideal es no tocar tejido óseo en ninguna cirugía, a no ser que sea de mucho, digamos, mucha premura, ¿no? Siempre que el paciente complete su crecimiento, ahí hacemos cualquier maniobra quirúrgica, por ejemplo y muchas otras, ¿no? Por eso la edad mínima es 18 años. Excepcionalmente bajamos 15, 14, pero son casos especiales. ¿Sí? Está bien, doctor. Gracias. Continuamos. Protocolo quirúrgico. Protocolo quirúrgico. Generalmente, los pacientes que llegarán a una cirugía periapical es porque fueron sometidos a otros tratamientos de otras especialidades. Por lo tanto, no podemos realizar una cirugía periapical sin antes proceder con la endodoncia respectiva. Sin antes proceder con la endodoncia respectiva. Que podrá durar de acuerdo a criterio profesional.
¿A qué me refiero con eso? Viene un paciente de 30 años con su incisivo central con proceso carioso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hagan operatoria, endodoncia, y esa endodoncia puede durar 2 días, 15 días, un mes, eso lo va a definir el especialista, ¿no? Pero hay un momento en el que, bueno, la endodoncia no logra ceder el proceso. Ahí nos lo remiten para el acto quirúrgico, ¿no? Y a eso estamos llegando. Previo al acto quirúrgico, el protocolo indica que el paciente debe tener una historia clínica minuciosa, exámenes complementarios de laboratorio, que avalen que ese paciente puede ingresar a quirófano para realizar el procedimiento. Habitualmente, el paciente tiene varias radiografías preoperatorias o estudio imagenológico preoperatorio, que puede ser una tomografía con EBIN, que puede ser una tomografía con EBIN. Habitualmente, la especialidad de endodoncia debe terminar el conducto, instantes antes del acto quirúrgico. Para que ustedes me entiendan esa parte. Endodoncia ha estado 15 días, 20 días, un mes haciendo sus maniobras, lavando, y el proceso no se, ¿no? Entonces se planifica hacer la apicectomía o la cirugía periapical. Entonces lo ideal es que endodoncia acabe media hora antes. Obture el conducto, con el proceso todo lo obture, y recién el paciente va a quirófano para hacer en el acto, ¿no? Algunos endodoncistas prefieren hacerlo un día antes, pero ¿qué ocurre? No olvides tú que el conducto, al estar completamente sellado, y si tiene un proceso infeccioso, ese paciente puede empezar a presentar sintomatología. Y una de las indicaciones, hemos dicho que el proceso debe ser crónico, asintomático, es decir, no presentar inflamación, no presentar dolor, supuración probablemente puede haber, pero el paciente está totalmente asintomático. No puede entrar al quirófano un proceso agudo, es decir, sintomático. Inflamación de la cara, de la nariz, mejilla, o que el paciente presente intenso dolor. No puede entrar al quirófano. Tiene que estar frío totalmente.
Por eso es que es lo ideal que el endodoncia acabe media hora antes. Termina, sella su conducto, ok, y va al quirófano, ¿no? El hecho de que cuando tú adelantes más el proceso de sellar ese conducto y que eso quede cerrado, existe la posibilidad de que en cuestión de horas eso inflame y tengamos que suspender la cirugía, ¿ok? De acuerdo a criterio profesional, de acuerdo a criterio profesional, podremos premedicar antibioterapia. Durante el acto quirúrgico es ideal realizar un estudio imagenológico transoperatorio. Es ideal realizar un estudio imagenológico transoperatorio. Y es obvio que realizaremos un control imagenológico postoperatorio días o semanas después. Días o semanas después. Protocolo quirúrgico. Asepsia, antisepsia. Y cuando digo asepsia y antisepsia, me refiero a lo que es preparación para quirófano, ¿no? Vestimenta, lavado de manos, calzado de guantes, de batas, hasta llegar a hacer la asepsia intraoral y extraoral del paciente. Todo ese proceso, ¿sí? Segundo, anestesia, que puede ser local o puede ser general. Habitualmente con local, tranquilo, no hay mayor problema, ¿no? Pero podríamos en algún caso, tal vez por las características del paciente, hacerlo con general o narcosedación, ¿no? Pero requisito normal, con anestesia local, tranquilo, no hay mayor problema. 3. Incisión. Las incisiones que habitualmente realizamos, la semilunar, patch, la Wasmund o trapezoidal, la Neumann o festoneada, y algunas veces la lineal. Cuando elegimos una, por ejemplo esta, y cuando elegimos otra, por ejemplo esta. La parch o semilunar la haremos cuando el alto o el largo de la pieza dentaria sea ideal y nos permita dejar tejido sano, tejido blando, indemne debajo, ¿no?
La Newman, por ejemplo, podremos utilizarla para una doble apicectomía. Para una doble apicectomía, es decir, en dos piezas diferentes, ¿no? Entonces tú haces tu incisión liberadora y luego la otra la haces festoneando la corona del diente, porque aquí está la corona del diente. Entonces tú permites rebatir todo esto, haces tu acto quirúrgico, lavas y vuelves a posicionar, ¿no? Por ejemplo, esa es una situación de elección de un tipo de incisión, ¿no? Posterior a la incisión, viene el levantamiento de colgajo. Levantamiento de colgajo. Y es mucoperiósteo. Mucoperiósteo. Una vez expuesto el tejido óseo, procedemos a la osteotomía y ostectomía. Osteotomía y ostectomía. Generalmente, con instrumentos de rotación, micromotor, presas redondas. A ver, una vez que tú has hecho tu anestesia, tu incisión, descubres y nos encontramos con el sitio de las dos piezas. Cuando hay un proceso infeccioso crónico de tiempo, generalmente en la tabla ósea ya va a haber una destrucción de la tabla, entonces tú ubicas el proceso fácilmente, ¿no? Pero puede ocurrir que el proceso, en vez de dar al vestibular, dé a palatino. Por lo tanto, no lo vamos a ver. La tabla vestibular puede estar indemne. Entonces, tú para hacer tu ostectomía, tienes que ir pues a un lugar preciso, ¿no? No puedes, como tú no ves, pues no puedes hacer aquí o aquí, no, es en el ápice. Entonces, tú tienes la medida de tu raíz, supongamos 22 milímetros, ¿ya? Entonces, desde el margen gingival hasta el proceso, vamos a suponer 22 milímetros. Tú no vas a empezar a hacer tu corte acá, estás perdiendo diente, ¿no es cierto? Entonces harás pues digamos a los 18 y empiezas a hacer el corte en tejido óseo. Lo ideal es que tú desprendas la tapita del tejido óseo sin tocar el diente, ¿no? Con tu redonda haces acá, perfecto. Con tu fisura unes estos puntos de corte y se va a desprender la tapa, toda esa tabla vestibular. Y te va a dejar expuesto el ápice y el proceso. ¿Ok? Es lo ideal. Muchas veces, cuando tú estás seguro, ¿no? Entonces tú ya entras directo a eliminar en uno solo. ¿Ok? Pero si ustedes me dicen que es mejor, yo les digo que es hacerlo así en tiempos. Retiras la tapita, la tabla vestibular y te vas a encontrar con el ápice y el proceso. Una vez que tú ves eso, el proceso está acá, le das 2 milímetros de margen de seguridad y haces el corte con una fresa fisura de quirúrgica, ¿no? Una fresa quirúrgica. Consiste en que vas a eliminar toda esta parte. ¿Ok? Haces tu corte con la fresa y empiezas, una vez que retiras, es más, a veces haces el corte y lo sacas el ápice para mostrarle después al paciente, ¿no?
Y el tejido de granulación o proceso infeccioso, agarras cucharetas y empiezas a limpiar. Por eso se llama operación de los 1000 detalles. ¿Por qué? Porque ese tejido granulomatoso, fibroso, puede quedar acá, en algún lugarcito. Basta que quede una fibra, en un mes vuelve a formarse el proceso. Y cirugía al fracaso, ¿no? Entonces, por eso es que ese curetaje que tú haces, esa limpieza, tiene que ser minuciosa. Tú vas, limpias, lavas, secas, limpias, lavas, hasta que realmente todo lo que queda aquí es tejido óseo sano. ¿Ok? En eso consiste el acto quirúrgico. ¿Bien? Como alternativa, podemos nosotros realizar una obturación a retro. Una obturación a retro consiste en obturar por el ápice la entrada al conducto de la pieza dentaria. ¿Por qué hacemos esto? No olvides que esta pieza podría tener una caries aquí, ¿sí? Y que esa ha sido el inicio. La caries llegó al nervio, necrosó el nervio, formó el proceso, en fin. Ese podría haber sido la causa del proceso infeccioso, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha hecho el endodoncista? Ha limpiado la caries, ha hecho el conducto, ha sellado el conducto, ok. Pero nosotros hemos entrado a eliminar el ápice y queda este conducto expuesto. Se ve ¿cómo se llama? Los conos de gutapercha se ven, ¿no ve? Entonces tú con una fresa cono invertido haces una pequeña cavidad acá, cono invertido. Una cavidad retentiva y delicadamente, normalmente hacemos con ionómero, 2 gotitas y sellas, obturas esa entrada. ¿Para qué? ¿Por qué es eso importante? Porque puede ocurrir que acá dentro todavía haya bacterias. Yo no sé cómo lo habrá terminado el endodoncista, habrá limpiado o no. Pero si tú sellas acá, esto ya no va a pasar acá para formar. Entonces todo depende también de este selladito que haces, esa obturación a retro, por eso se llama retro, porque entramos por la parte del ápice de la pieza dental. ¿Ok? ¿Perdón? Para hacer la cavidad retentiva cono invertido. Con una cavidad, tú haces, preparas el ionómero, colocas, fotopolimerizas 5 segundos y se acabó. No puedes hacer con ionómero auto, porque no olvides que hay sangre, ¿no? Entonces tienes que secar bien. Ok, secas, preparas, colocas y tan sobre la marcha. Porque si quieres hacer con auto, se te va a llenar de sangre y nunca vas a poder sellar, ¿no? ¿Estamos? Terminado el curetaje de la zona, siempre acompañado de un lavado minucioso, procedemos a reposicionar el colgajo, y sutura. Algo más que quiero decirles. Por ejemplo, este esquema. Mi incisión, esto está mal. Así como yo la he hecho acá, esta incisión en el ápice está mal. Esta incisión
si este es mi raíz, este es mi proceso, la incisión tiene que venir por tejido sano. Nunca la incisión debe quedar en el centro del problema infeccioso. Debe quedar lejos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros reposicionemos y empiece a cicatrizar, el proceso de cicatrización sea bueno, sea rápido, sin dolor, en fin, un postoperatorio llevadero, fácil para el paciente. ¿Ok? Eso en esta incisión, eso en esta, en fin. ¿Estamos? Bien. Postoperatorio. Postoperatorio. El postoperatorio consiste en antibioterapia, analgésicos y antiinflamatorios. Alguien me preguntaba ¿cuál? O sea, yo no les puedo dar en este momento un medicamento porque eso va a depender de las características del paciente, ¿no es cierto? Entonces no les puedo dar una receta porque cada prescripción medicamentosa es de acuerdo a las características del paciente. ¿Ok? El paciente debe estar con dieta líquida, blanda y blanca. Dieta líquida, blanda y blanca. Aplicación de hielo o de frío las primeras 2 horas. Retiro de puntos entre 7 y 10 días. De preferencia que no realice esfuerzos físicos. Resultados, podremos observar ...30 días después. Significa cero sintomatología clínica e imagenológicamente solo podremos ver éxito, solo podremos ver o tener éxito 6 meses después. ¿A qué me refiero a esto? Una imagen postquirúrgica en rayos X va a seguir siendo radiolúcida, porque nosotros hemos cortado diente y hemos cortado hueso. Y en 15 o 20 días no va a formar hueso y darnos una imagen radiopaca. Nos va a seguir dando la imagen radiolúcida. A partir de los 6 meses es que vamos a empezar a ver que se va formando la radiopacidad leve. A los 2 años sí vamos a ver una radiopacidad marcada, que significa libre de patología, ¿no? Entonces, ¿cuál es qué es lo mejor para ver el éxito? Es la clínica. El paciente te va a decir, no me duele, no se ha inflamado, no hay fístula. ¿Saben qué es fístula? Una vía de drenaje. Fuerte. Una vía de drenaje. Una vía de drenaje crónica, ¿no? Es un proceso infeccioso crónico supurativo. Es una ventanita donde una bolita que va, tal vez poco perceptible para el paciente, porque va drenando, ¿no? Tú levantas, ves la mucosa parejita, no hay fístula. Entonces ahí vamos bien, ¿sí? Ok, ¿preguntas? Doctor, yo tenía una paciente que hace 2 años se realizó una apicectomía y resulta que en la radiografía seguimos viendo lo que decíamos, sí, cicatriz apical, Sí. y seguía viendo una radiolucidez Sí. más o menos de 5 milímetros, un poco más.
Eso está indicado para Pero ¿y el cuadro clínico cómo va? asintomático. Asintomático. Sí. Yo sugiero esperar. Lo que pasa es que no todos podemos unos responder con formación ósea antes, ¿no? Y hay otros que tienen un proceso de formación ósea retardado, ¿no? Lo importante es que clínicamente el paciente esté bien. A la primera que el paciente te dice, no me ha aparecido esta bolita o se ha inflamado, ha vuelto a bajar, está mal. Si ella está tranquila, yo sugiero esperar. Y seguir haciendo controles radiográficos, ¿no? Para ir viendo cómo va esa radiolucidez con la radioopacidad. ¿Hasta cuánto tiempo podría esperar, doctor? Yo sugiero no tocar mientras el cuadro esté bien y esperar. Esperar. ¿Qué edad tiene? Era 40 años. Sí, es joven, ¿no? Yo sugiero esperar. Ya, doctor. Listo, gracias. ¿Más preguntas? Listo, muchachos. Su primera clase, yo sé que es diferente, pero ni modo, pues así estamos, ¿no? La próxima traigo la presentación. Lean, por favor, léanlo. Si ustedes lo leen ahora y ven otro libro, porque ahora les será un resumen, ¿no? Es un resumen. Van a ver que eso no se les olvida nunca más. Y su parcial va a ser un paseo. Doctor, un libro de referencia, perdón. Este tema lo tienes en Guillermo Raspal, está en Gay Escoda y está en Ríos Centeno. Enfocados de distinta manera. Ríos Centeno es un clásico, vas a ver que está diferente a Gay Escoda, por favor. Pero en el fondo, ustedes lean y van a ver que esto no se van a olvidar. El próximo martes es el martes de carnaval, o sea que no ha pasado. Nos veríamos el subsiguiente, ¿ya? ¿Listo? Gracias, doctor.